La tarde de hoy, a las primeras horas de la tarde de hoy, se identificó en Montevideo a una mujer joven que estaba siendo estudiada, justamente que había ingresado en las primeras semanas del mes de febrero a una institución privada, por el cuadro febril, característico, digamos, de estas enfermedades, que la sensibilidad justamente del equipo médico de dicha institución la dejó en observación, le hicieron algunos análisis y mandó la muestra al Laboratorio Central del Ministerio de Salud Pública, que es quien centraliza todos los resultados. Y en la tarde de hoy, como decíamos, las pruebas que se realizan, esos efectos, las pruebas que se realizan a nivel del Laboratorio Central del Ministerio, identifican una altísima probabilidad de estar presente frente a un dengue autóctono. Esta persona no viajó. De alguna manera no hay una otra explicación más que estar en contacto seguramente con alguna Aedes aegypti en la zona de Montevideo infectado. Muy buenos días, le damos la bienvenida a la doctora Raquel Rosa, bienvenido, un gusto recibirla, al doctor Luis Galo, bienvenidos a ambos. Doctora, decíamos, no es la primera vez que ocurre en el Uruguay que se mandan las muestras al extranjero y efectivamente no se comprueba que hay dengue autóctono, pero en este caso las autoridades tienen como las fuertes sospechas de que efectivamente sí hay. Sí, hay una altísima sospecha, se llegó a nivel del Laboratorio Nacional a una identificación viral de tipo dengue 1, con lo cual, independientemente de que siempre se requiere confirmación en los casos autóctonos, ¿sí? En los primeros casos autóctonos en un país, nosotros no podemos demorar las acciones y vamos a actuar y estamos actuando como si es nuestro primer caso autóctono. Mucha gente se pregunta, qué extraño el caso de pronto que sea en un barrio en particular, en Montevideo, no en la zona de frontera, es decir, ¿a usted le llamó la atención que fuera un caso en Pocitos? Bueno, en realidad llama la atención que sea así un caso, pero no particularmente la zona, digamos. El primer caso ocurre a partir de un caso que se haya diagnosticado como importado y en general se da en zonas donde la gente viaja mucho, ¿verdad? Y este periodo de tiempo ha sido un periodo de muchísimo intercambio de personas, muchos viajes, y la región está prácticamente incendiada, para llamarlo de una manera fácil, ¿verdad? Brasil tiene una epidemia muy importante, Paraguay tiene una epidemia muy importante y hace muy pocos días ha también manifestado Argentina en el norte y casos en Buenos Aires también. ¿Qué acciones, por ejemplo, en esta jornada, cuáles son las acciones que va a tomar el Ministerio? ¿Se va a estudiar en detalle si a partir de este caso usted sospecha que hay otras personas infectadas? Sí. Ya a partir del sábado mismo se tomaron las primeras acciones del protocolo establecido. Lo que se hace es una primera búsqueda que se llama búsqueda de una vigilancia epidemiológica activa, es decir, se salen a buscar casos en las manzanas circundantes al caso positivo, porque el mosquito se moviliza muy poco, ¿verdad? Entonces se toma un radio determinado y se salió a buscar puerta a puerta con los equipos de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud Pública, posibles casos febriles que no hubiesen requerido una consulta en una institución de salud. Por otro lado, ya se habían hecho consultas a las instituciones de salud, a las emergencias móviles, a las puertas de emergencia, y no se había detectado un aumento de consultas de casos febriles. Y durante esa búsqueda del sábado se hizo prácticamente todas las manzanas preestablecidas y todo el radio preestablecido, y en el día de hoy ya ahora deben estar realizando el control de foco vectorial conjuntamente con la Intendencia de Montevideo para hacer la descacharrización y la fumigación de focos. ¿Esto requiere qué tipo de tratamientos? Doctor, ¿hay vacunas para esto? No, pero acá tenemos expertos. Sí, no hay vacunas, doctora, tampoco. No hay vacunas, están en producción hace unos cuantos años, hay intentos de identificación de vacunas, pero es muy difícil, son 4 serotipos que circulan, no dan inmunidad a todos los serotipos, pero yo creo que es muy importante tener en cuenta que aun cuando exista el desarrollo de vacunas, es importante las medidas contra el vector.
La única medida eficaz detectada es eliminar el vector. ¿Sí? Que es si el vector está presente, puede haber enfermedad; si el vector no está, no hay enfermedad. ¿Y cómo se hace para eliminar precisamente el vector? Primero recordar que es un vector domiciliario o peridomiciliario, está siempre cerca del hombre, ¿sí? Está en la vivienda o en los jardines, fondos, y que tiene especial apetencia para criarse en recipientes, que son recipientes de paredes fijas, de paredes firmes, ¿sí? Y que tienen colección de agua limpia, no de agua estancada que esté en mal estado, agua limpia. Y entonces, que pueden ser desde una tapita de botella hasta una maceta, un plato de maceta, cosas que a veces ni siquiera nos imaginamos. Por eso nuestros equipos que están en terreno aprovechan la visita con la población a recordar cuáles son esos recipientes, porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Claro. Y respecto a la utilización de los repelentes, ¿es la forma que tiene el ciudadano de cuidarse, colocarse repelente? No es la única, no es la única. Es importante porque de alguna manera protege, pero lo más importante es evitar la presencia del mosquito, y se pueden utilizar otros mecanismos. Por ejemplo, el uso de mosquiteros en la vivienda, que eso sí es importante, sobre todo en los dormitorios. El uso de prendas de vestir de manga más largas, sí, que evitan la picadura del mosquito. Bueno, varias medidas, el uso de pastillas termodifusibles, o sea, otras medidas que pueden ayudar. La de repelente es una más. ¿Está previsto o el Ministerio prevé de alguna manera entregarle a la población repelentes? Bueno, en principio a las poblaciones complicado. Sí, complicado. Las poblaciones afectadas, cuando se trabajó en las inundaciones fundamentalmente, el Sistema Nacional de Emergencia sí previó la posibilidad de tener un insumo para darle a las poblaciones más afectadas. En esta oportunidad se está trabajando y se están haciendo conversaciones para ver cómo se puede mejorar la accesibilidad. Claro. No va a ser posible seguramente dar a la población en forma masiva. Porque bueno, y también, no sé si la palabra es conversación, pedido, exigencia a los laboratorios y a los intermediarios también, para que no incrementen, que no se aprovechen, por decirlo, que no se aprovechen aumentando el precio de los productos ahora que la gente los necesita utilizar esta circunstancia para enriquecerse, ¿no? Exactamente, yo creo que pasa por ahí. Entregar gratuitamente los repelentes es muy complicado, digo. Tenemos que hablar en la realidad. Yo creo que sí, lo que se pueden hacer son conversaciones con esas personas que tú deciste, laboratorios, intermediarios, a los efectos de que mantengan el precio anterior, ¿tá? Y no se aprovechen de esta circunstancia desgraciada que está viviendo el país de tener un caso de dengue autóctono. Entonces me parece que en ese sentido la responsabilidad de los ciudadanos uruguayos en erradicar el mosquito, en todas las medidas que Raquel hablaba, también parte del empresario de los laboratorios es un poco la comprensión y no la suba desmedida de precios que han habido, ya sea de repelentes, espirales y todos los insecticidas que hay en la vuelta. Yo, de alguna manera creo que desde el sector político debemos dar señales claras a estas personas para que también pongan un granito más de arena en el combate contra esta enfermedad. ¿Los servicios de salud están acondicionados, están preparados para recibir a este tipo de pacientes? Sí, los servicios de salud tienen un plan de contingencia institucional que justamente nosotros esta semana tenemos una convocatoria realizada, el martes estaba prevista ya antes de que surgiera este caso, para revisar esos planes de contingencia, corroborar que exista toda la batería de insumos que se requieren para tenerlos y sobre todo coordinar acciones complementarias que muchas veces tienen que ver con una muy buena atención de los pacientes, una contención en la atención primaria de salud. Es decir, la mayoría de estos pacientes no requieren internación. ¿Sí? Ahí está. Que eso es importante tener en cuenta. Entonces, de esta forma, los servicios de salud lo que hacen es implementar toda la estrategia de atención primaria para contener los casos más frecuentes, que son los casos de dengue leve, ¿sí? A nivel de
de sus policlínicas o nivel primario y solamente derivar aquellos casos que tengan signos de alarma. ¿Y qué sería signo de alarma? Por ejemplo, esta persona que se halló que puede tener el dengue, está en su casa, se señala, está fuera de peligro. ¿Cómo es la atención para ella? ¿Cómo es su movimiento? Bueno, durante los primeros 5 días la paciente tiene una sintomatología que puede ser en general leve, pero que se caracteriza por tener fiebre, malestar general, dolores articulares, a veces presentan, no necesariamente tienen que tener todos los síntomas, ¿no? Pero a veces presenta dolor retroorbitario, ¿sí? Detrás de los ojos. Eso hace sospechar que se trata de un dengue o que se trata de una de estas 3 enfermedades, porque realmente tienen una sintomatología muy parecida. Y durante este periodo en general el virus realiza su etapa circulante y es allí donde hay riesgo de que pueda contaminar un mosquito. Ahí a la persona se le hace un control y se le pide, ¿sí?, que se contenga aislada con determinadas condiciones, ¿sí?, que no salga de su vivienda, que utilice todas las protecciones para evitar ser picada por un mosquito, ¿sí? Pero muchas veces estas cosas pueden no ser estrictamente adecuadas y pueden llegar a ser picadas en mosquitos que están dentro de su propia vivienda. Por eso hay que cuidar estas medidas que decimos. A partir de ahí lo que hay es una serie de síntomas y signos que le llamamos de alarma, que no son los habituales a una buena evolución del dengue, que es cuando puede aparecer, por ejemplo, dolor abdominal, ¿sí? Puede aparecer algún síntoma hemorrágico en la piel, puede aparecer vértigos, ¿sí? Pueden aparecer determinados síntomas que, si bien no son graves per se, pueden alertar al personal de salud para que se tenga que tener otro tipo de exámenes que haya que realizar para ver la evolución. Solo esta persona es la que se ha detectado que, se sospecha que tiene dengue autóctono. No hay otro ciudadano. Se lo pregunto porque hace unos días apareció que se hablaba de un caso de un niño de 2 años en San José, incluso se hablaba que podía tener hasta la enfermedad del Zika. Sí. ¿Algo de eso hay? ¿Hay en este momento personas que están siendo estudiadas? Sí, personas que están siendo estudiadas, sí, inclusive hubo casos en Salto, en Paysandú, en todo el país. Hasta el momento ninguna de ellas fueron identificadas como positivas. La única fue este caso y en la búsqueda activa del fin de semana solamente se encontró una persona con un caso febril que está siendo estudiada en este momento. Quiere decir que hay una persona más que está siendo estudiada. Hay una persona más que está siendo estudiada. Por ¿Y en el resto del país no? ¿Solo aquí en Montevideo? No, hay estudios, hay un rango de 10 a 12 personas que habitualmente están siendo estudiadas porque se sospechan a nivel de todo el país, independientemente de este caso. Pero vinculados a este caso hay uno solo que se encontró en la búsqueda activa que va a ser seguramente despistado en unas pocas horas. Recuerdo que, lo hablábamos fuera de micrófonos, que no es la primera vez que le pasa a Uruguay de encontrar un caso que se cree que es de dengue autóctono y que se envía a un laboratorio estadounidense en Puerto Rico, ¿es así? Sí, es un laboratorio especializado donde allí tienen, digamos, una alta frecuencia de casos que ven y una posibilidad de diagnóstico certero. De esa manera se confirmaría el caso. Sí, ya nos pasó realmente un caso en Salto hace unos años atrás, donde tenía la sintomatología y a veces hay reacciones cruzadas con otros flavivirus que se llaman, o virus transmitidos por mosquitos, ¿sí? Y que pueden llegar a confundirse y dar algún falso positivo. No pensamos que este sea el caso, puede ser que ocurra, pero la confirmación siempre se requiere a nivel internacional cuando es el primer caso. Después ya no ocurre eso. Quiere decir que hay otra persona más que se le hizo los exámenes porque se cree que puede tener también dengue autóctono. Porque en realidad tiene los síntomas febriles y nosotros fuimos a buscar febriles. Puede tener o no, ¿verdad? Pero lo que se hizo el sábado fue salir activamente y casa por casa a buscar personas que tuvieran algún síndrome febril que no motivara la consulta en una institución de salud. Y hubo un caso. Y hubo un caso. Y eso se está estudiando. ¿Y cuándo se saben los resultados? Seguramente en el correr de la tarde de hoy o mañana. ¿Y está dentro del radio de esta otra persona? Está dentro del radio. Sí. Quiere decir que está dentro del radio de esta otra persona. Exacto. ¿Se puede esto convertir en una epidemia? Bueno, sí, se puede convertir en una epidemia, pero también puede convertirse en un brote, ¿sí?, controlable,
en un brote circunscripto, que es lo que en general ocurre, y también está descrito en la literatura la posibilidad de que ocurran casos esporádicos, que lo que habla es de que el dengue está instalado en forma autóctona en el país, con casos esporádicos en distintas zonas, y lo que nos anima es a extremar las medidas para evitar que el mosquito se siga proliferando, porque si no hay mosquito, el dengue no se transmite, ni se transmite el virus de chikungunya, ni el virus del Zika. Quiere decir que el dengue autóctono ya está en el país, esa es la definición. Si esto se confirma finalmente a nivel internacional, la definición es eso, es que nosotros podemos decir que hoy tenemos un ciclo autóctono instalado. No quiere decir que vayamos a tener una epidemia devastadora, y esperemos que así sea, que no sea así, pero sí que el dengue está instalado y que los mosquitos pueden estar infectados y las personas pueden llegar a tener dengue sin haber salido del país. Hay que estar alerta, no entrar en pánico, se podría decir. Exactamente, es que extremar las medidas, decir, bueno, esto realmente no nos está ocurriendo, pero no entrar en pánico. Doctora, la estamos despidiendo, sabemos que hoy es todos estos días obviamente muy intensos y de mucho trabajo, cruzando información, ¿verdad? Y estudiando caso por caso. Seguimos conversando con el diputado, presidente de la Comisión de Salud. Vamos a mostrarles un informe de lo que está pasando en Brasil, porque en este fin de semana la presidenta Dilma Rousseff llegó precisamente a Río de Janeiro, donde tienen nada más ni nada menos que los Juegos Olímpicos. Han aparecido casos no solo de dengue, sino también de Zika. Vamos a ver el informe. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, un gusto. Vamos al La informe presidenta también. Dilma Rousseff se desplazó el sábado a Río de Janeiro, la sede olímpica, durante el próximo agosto, para lanzar un mensaje de unidad al país. O governo vai fazer a sua parte, junto com os prefeitos. El gobierno va a hacer su trabajo con los alcaldes y los gobernadores, los agentes de salud y las Fuerzas Armadas, pero todos nosotros no conseguiremos resolver el problema si la población no se une en esta lucha, en este espíritu del Zika cero, de no dejar que el virus se reproduzca. Não deixar o Zika se reproduzir. La temporada de lluvias ha disparado los casos confirmados de Zika en Brasil y ya se han notificado más de 5.000 casos de recién nacidos con microcefalia. Mientras los investigadores trabajan contrarreloj para atajar la epidemia mediante el desarrollo de una vacuna, la principal medida de prevención sigue siendo evitar la reproducción del mosquito. Desde Río de Janeiro, Francho Barón, Info TNU. Y allá teníamos entonces la situación en Brasil, que es bastante grave. Es de los países de la región que está en peor situación. La pregunta que cabe es ¿por qué nos pasa esto? Es muy difícil escapar a la situación regional. Estamos rodeados entre dos países muy grandes, con dificultades. La gente viaja mucho, como bien lo decía la doctora Rosas, y era muy difícil. Yo creo que desde hace 5, 6, 7 años el Uruguay estaba esperando este momento. Yo creo que las medidas que el Ministerio ha tomado desde hace 5 o 6 años con respecto a la erradicación o a la lucha contra el mosquito, las trampas que hay en todos los departamentos, hay una disposición por parte de los directores departamentales de salud a focalizar el tema y a buscar los mosquitos, este tipo de mosquitos. Yo creo que llegó el momento, bueno, aguantamos 5 o 6 años, pero rodeado de estos países de la problemática de que se... Y una cosa que tú hacías referencia hoy es que no es una enfermedad de contexto crítico, que se da en todos lados, y fundamentalmente el dengue se da en personas que han viajado y que traen la enfermedad, o sea que no es para nada, llama la atención que el primer caso de dengue haya aparecido en Pocitos. Sí, porque si uno se pregunta, en todas las zonas periféricas donde hay mucha agua estancada, muchos problemas de ese tipo, pero como usted dice, en estas zonas... La enfermedad se exporta, la enfermedad viene de afuera. Esa persona que viene infectada es picada por un mosquito uruguayo. Claro. Y a partir de ahí empieza la cadena. Es así el mecanismo.
Después Entonces, es interesante, la doctora Rosa recién decía, ¿no?, que bueno, que están tomando en contacto, que es que los servicios de salud estén preparados, porque Sí. no es la primera vez que terminamos una entrevista y nos llaman por teléfono y dicen, mira, Ana María, No, yo tengo un familiar que fue, no tiene ni idea de nada. desde hace muchos meses el Ministerio ha trabajado a través de la Junta Nacional de Salud con todos los directores técnicos de los servicios de salud públicos y privados, Claro. mediante protocolos, y hoy en cada una de las unidades asistenciales públicas y privadas, el médico que va a asistir a una persona que presenta la sintomatología de fiebre, dolores articulares, dolores retroauriculares, inmediatamente sabe qué hacer con ese paciente. Y justamente ahora decía, el martes va a haber una reunión con todos los directores técnicos para poner justamente el sobreaviso e ir mejorando ese protocolo. Ajá. Sí, sobre Sí. todo que uno se imagina, llegan las personas, bueno, como decía la doctora, no en todos los casos se necesita internación, pero en los que se necesita, habrá, por Generalmente- ejemplo, mosquiteros en esas habitaciones de los sanatorios, Bueno. ya sea públicos o privados. Esa es una de las medidas. Tiene que haber sala con mosquiteros, Claro. o con tules, por ejemplo. Tiene que haber dispensación de repelentes. Hay que aislar a esa persona, porque el problema es si esa persona es picada por un mosquito sabiendo que está infectada. Ese mosquito después va a transmitir y va a picar a otra persona, y así es que se propaga. Nosotros pensamos que esto va a quedar en un brote, ¿tá? Y el Ministerio está tomando las medidas para que esto ocurra y quede en un brote y no no se convierta en una epidemia. ¿tá? Porque acá en la sintomatología de la primera infección, como bien decía la doctora, es una gripe común y corriente. A veces con un poco más de dolores articulares, en las articulaciones, para que la gente entienda, en los músculos, dolor detrás de los ojos es bastante frecuente, y una gripe aparece con esa sintomatología. Entonces, ese es un primer contacto. El problema es cuando el paciente es repicado por otro serotipo. Ese paciente ya está inmunizado, pero es picado por otro mosquito con otro serotipo y agarra una segunda infección, y ahí viene el dengue hemorrágico, que tiene otras características que también, si se toma tiempo, digo, no es mortal, puede llegar a serlo si la persona no es asistida, pero también el Uruguay está preparado para asistir a ese tipo de pacientes. Doctor, ya en el final de la entrevista le cambio rápidamente de tema, porque Dígame. estamos en el medio del corralito, el próximo 28 vence, los datos que aparecen, en realidad los cambios son los que ocurren todos los sabíamos. años. Lo que impacta un poco es ver las diferencias de precios entre un servicio y Sí, otro, ¿no? Eso es bastante inexplicable. En eso estamos trabajando desde que estábamos en el Ministerio, desde hace muchos años estamos tratando de corregir esas inequidades de precios que hay entre las instituciones. Yo creo que se ha corregido bastante, las diferencias eran abismales, ahora hay mediante decretos aumentos donde le obligan a la institución a cobrar hasta tanto, así cobrara una tasa moderadora por demás. Pero haciendo referencia a que estamos en medio del corralito, yo creo que hay que modificarlo. Yo creo que aquellas personas que tengan 3 años de antigüedad en la institución tengan la libertad de cambiarse de institución a lo largo de todo el año y no estar acorraladas a esperar el mes de febrero cuando la persona quiere cambiarse. Quiere decir que hay que eliminar el corralito. No es eliminarlo definitivamente, porque para poder cambiarte en cualquier momento del año tenés que tener 3 años de antigüedad como hoy se precisa. Quiere decir que para aquellas personas que hay 3 años de antigüedad, se Exactamente. elimina el corralito. Se elimina el corralito, se puede cambiar en cualquier momento del año. Eso mejora la accesibilidad. Yo creo que tenemos que darle libertad al usuario de poder cambiarse en cualquier momento del año. Creo que además vamos a tratar de combatir una cosa que es muy difícil, que es la intermediación lucrativa, pero acá la estamos centralizando en un mes donde estas empresas de mafiosos hacen muchísimo dinero. Si nosotros lo distribuimos a lo largo de los 12 meses, es más fácil de combatir y pasa mucho más desapercibido. Y además, lo que genera en costos ese bombardeo de publicidad durante este mes, de demostrar que somos los mejores en esto, que tenemos el mejor aparato. En 30 segundos, ¿dónde lo va a plantear esto que usted...? Y bueno, lo estoy planteando acá, ya le transmití al ministro en una conversación informal cuál era mi idea, y bueno, es una idea que se tira para poder discutir
No quiere decir que tenga razón, pero creo que es un momento para discutir. Gracias por haber venido, ha No, sido a un las gusto órdenes. recibirlo. Nosotros continuamos en la mañana.